Hay una información que llegó esta noche y que cambia todo lo que creíamos saber sobre el estado interno de la selección francesa. Fuentes cercanas al cuerpo técnico de Les Bleus filtraron en las últimas horas que Didier Deschamps tomó una decisión que nadie esperaba. Una decisión que llevaba semanas aplazando y que el episodio de esta madrugada convirtió en inevitable. Kylian Mbappé, capitán de Francia, figura más cara del planeta, el jugador alrededor del cual se construyó todo el proyecto mundialista francés, no va a disputar este mundial. Deschamps lo expulsó. Y lo que descubrió cuando investigó su paradero es la razón por la que esta vez no hay marcha atrás. La pregunta que todo el mundo se hace esta noche no es si la decisión fue correcta. La pregunta es cómo se llegó hasta aquí. ¿Qué tuvo que ocurrir para que el seleccionador, que durante años protegió a Mbappé de sus propios errores, decidiera en pocas horas que ya era suficiente? Quédate porque lo que vamos a contarte en los próximos minutos es lo que ningún medio ha explicado todavía con esta claridad, y es lo que convierte esta historia en algo que va mucho más allá de una simple sanción disciplinaria. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana. Es la única forma de enterarte de estas historias antes que nadie. Ahora sí, vamos con todo. Hay momentos en el fútbol que no llegan de golpe. Se construyen despacio, decisión a decisión, episodio a episodio, hasta que un día algo ocurre y todo lo que se había estado acumulando encuentra por fin una salida. Lo de Mbappé en esta concentración es exactamente eso. No es una explosión repentina. Es el final de una cuenta atrás que llevaba meses en marcha y que esta semana llegó a cero en el peor escenario posible, el día en que arrancó el Mundial de Fútbol más esperado de los últimos años. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, hay que entender el contexto previo. Mbappé no llega a este momento desde cero. Llega arrastrando una historia de pequeñas excepciones, convertidas en norma, de libertades que ningún otro jugador de la plantilla tiene, de una paciencia que Deschamps había estirado hasta un punto donde ya empezaba a costar cara hacia dentro del grupo. El vídeo con Kanté que se viralizó semana antes del Mundial no fue un accidente. Fue la imagen pública de algo que dentro del vestuario llevaba meses siendo un problema silencioso. Cuando Kanté portó la banda de capitán ante Costa de Marfil como gesto de sus compañeros en su cumpleaños, la reacción de Mbappé no pasó desapercibida para nadie que estuviera dentro de ese vestuario. Y esa reacción, esa incapacidad de separar el ego de los gestos del grupo, fue la primera señal de que algo estaba a punto de romperse. A eso se sumó lo que reveló el diario L'Équipe días después. Ousmane Dembélé, el actual Balón de Oro, el jugador que más autoridad moral tiene en este momento, dentro del vestuario francés, se dirigió directamente a Mbappé en una conversación que varios compañeros presenciaron y le reclamó con una claridad que no dejaba lugar a interpretaciones, que se involucrara más en las labores defensivas, que dejara de funcionar como un elemento decorativo del pressing y asumiera las responsabilidades colectivas que exige jugar en un equipo que quiere ganar un mundial. Eso no es una crítica menor. Eso es el Balón de Oro, diciéndole a su capitán, delante de compañeros, que no está haciendo su trabajo. Y Mbappé respondió como responde, siempre cuando alguien le pone frente a lo que no quiere escuchar, sin dar el brazo a torcer, sin gestos de reconciliación, con esa naturalidad absoluta que tiene para tratar como normales situaciones que no tienen nada de normales. Francia ganó 3-1 ante Irlanda del Norte en el último amistoso antes del Mundial. Mbappé jugó, tuvo oportunidades y no anotó. 3 partidos consecutivos sin marcar con la selección. Una sequía que en cualquier otro momento habría generado debate, pero que en el contexto de todo lo que estaba pasando fuera del campo, quedó sepultada bajo el peso de algo mucho más grave. Porque lo que ocurrió después del partido es lo que convierte esta historia en algo que ningún análisis superficial puede explicar del todo. Según lo que trascendió esta madrugada, Mbappé no se quedó en la concentración.
Aprovechó el margen de tiempo que quedaba entre el partido y el vuelo al lugar del debut mundialista para ausentarse. Se fue, sin avisar al cuerpo técnico con la claridad que exige el protocolo de una selección en plena preparación mundialista, sin dejar rastro de a dónde iba ni de cuándo tenía previsto volver, montándose en un vehículo que le esperaba en la puerta del hotel y alejándose, mientras sus compañeros seguían en la dinámica de recuperación posterior al partido. Cuando el cuerpo técnico hizo el recuento habitual, había un hueco que nadie podía explicar. El hueco del capitán, el número 9, el jugador alrededor del cual Deschamps había construido el esquema ofensivo del equipo durante meses. Los primeros minutos fueron de confusión. Alguien preguntó si había avisado. Nadie lo sabía con certeza. Alguien fue a su habitación, no abrió. Alguien llamó a su teléfono, no contestó. Y cuando quedó claro que no estaba en el hotel, que nadie en la selección francesa sabía dónde estaba su capitán en plena víspera mundialista, la confusión dejó paso a algo diferente. La Federación Francesa tiene recursos que van mucho más allá de llamar al teléfono de un jugador. Tiene personal de seguridad, tiene acceso a las cámaras del hotel, tiene contactos con los servicios del aeropuerto más cercano. Y cuando todos esos recursos se activaron de forma simultánea, en cuestión de horas tenían una respuesta. Una respuesta que, según quienes la procesaron primero, generó una reacción de incredulidad seguida de una indignación que ya no tenía remedio posible. Lo que las cámaras captaron fue a Mbappé saliendo del edificio, montándose en un vehículo y alejándose. Solo, sin ningún miembro del cuerpo técnico, sin ningún integrante del equipo de seguridad de la selección, sin dejar ninguna indicación de a dónde iba, ni de cuándo tenía previsto volver. Ese momento dura pocos segundos en las grabaciones, pero lo que genera en quien lo ve sabiendo el contexto es una pregunta que no admite respuesta, cómoda. Si tenés que salir del hotel de concentración de tu selección en pleno mundial por una razón mínimamente legítima o la forma correcta de hacerlo es comunicarlo, avisar a dónde vas y cuándo volvés. Eso es lo que hace cualquier profesional que entiende que cuando está concentrado con su selección, su tiempo no es únicamente suyo. Mbappé no hizo nada de eso, y lo que la investigación reveló es que su destino no era una cita médica, no era una gestión urgente relacionada con su carrera. No era ninguna de las razones que podrían justificar ausentarse de la concentración de tu selección en plena preparación mundialista. Mbappé había aprovechado ese margen para viajar a Madrid, para reencontrarse con Esther Expósito, su pareja. Eso es lo que la Federación descubrió cuando terminó de juntar todas las piezas. Y si eso por sí solo ya era suficiente para generar una crisis, lo que ocurrió cuando Mbappé volvió fue lo que cerró cualquier puerta que todavía pudiera quedar entreabierta. Volvió como si nada, sin explicación elaborada, sin disculpa que reconociera la magnitud de lo que había hecho, con la misma naturalidad con que alguien regresa a casa después de salir a hacer un recado. Y esa actitud, esa absoluta normalidad con la que trató algo que no tenía nada de normal, fue lo que desbordó definitivamente a la Federación. Según fuentes cercanas a lo que ocurrió en esa reunión, Deschamps no llegó a ella con paciencia ilimitada. Llegaba con una lista de antecedentes encima de la mesa, con la memoria de cada episodio, de cada pequeña excepción, que Mbappé había convertido en norma, de una temporada entera gestionando a un jugador que en todos los entornos por los que había pasado había generado el mismo tipo de conflicto. Varios jugadores, según nos informan, llevaban tiempo conteniendo un malestar que en esta ocasión no contuvieron. La queja era siempre la misma, que Mbappé hace lo que quiere cuando quiere, sin que nadie le pida explicaciones, mientras el resto cumple con todo aunque no le apetezca. Esas palabras que en otras circunstancias habrían quedado dentro del vestuario esta vez, llegaron a oídos de la Federación en el peor momento posible para Mbappé, porque la Federación ya no llegaba a este episodio con paciencia ilimitada. Llegaba con la memoria del comunicado de la primera ausencia,
con la tensión acumulada de una temporada entera, con el reclamo público de Dembélé todavía fresco. Y fue en ese contexto donde Deschamps tomó la decisión. La tomó con una rapidez que sorprendió a quienes participaron en la reunión, con una claridad que no dejaba lugar a matices, con la conciencia de que esta vez no había argumento que presentar, porque lo que había ocurrido estaba documentado, estaba grabado y estaba demasiado claro para que ninguna explicación lo suavizara. Mbappé queda expulsado de la selección francesa. Francia va a disputar el Mundial sin su capitán, sin su estrella más conocida a nivel mundial, sin el jugador alrededor del cual se había construido todo el proyecto de los últimos meses. La decisión es inapelable. No hay recurso, no hay vuelta atrás. Y el vestuario francés, según nos informan, recibió la noticia con una mezcla de sentimientos que dice más sobre la realidad de lo que había llegado a ser la convivencia con Mbappé que cualquier comunicado oficial. Alivio y tristeza en proporciones iguales. Alivio porque el problema que llevaba semanas envenenando el ambiente del grupo por fin tenía una resolución definitiva. Tristeza porque esa resolución implica perder al mejor jugador de la plantilla en el torneo donde más falta podría hacer. Hay un dato que ningún medio ha mencionado todavía con esta claridad y que es el que da verdadero sentido a la velocidad con la que se tomó la decisión. Mourinho, cuando llegó al Real Madrid, puso la salida de Mbappé como condición para aceptar el proyecto. No como petición, como condición. Un técnico con décadas de experiencia, gestionando vestuarios de primer nivel, vio desde fuera lo que Mbappé generaba en un grupo y decidió que ese problema no iba a formar parte del proyecto que quería construir. Olise fue más lejos. Puso la no convivencia con Mbappé como condición personal para firmar. Un jugador de 24 años que prefiere no compartir vestuario con él, antes de haber pisado Valdebebas una sola vez. Eso no se construye desde la distancia. Se construye desde la convivencia en la concentración francesa, desde haber visto con sus propios ojos lo que ese jugador genera cuando las cosas no van como él quiere. 3 entornos completamente distintos, llegando exactamente a la misma conclusión sobre el mismo jugador en el mismo periodo de tiempo. Eso no es una campaña mediática. Eso es un diagnóstico. Y la Federación Francesa lo escribió esta noche, con una decisión que el fútbol va a recordar. Durante mucho tiempo, Francia debuta el 16 de junio contra Senegal. Lo hace con Deschamps, teniendo que sentarse delante de los medios de comunicación de todo el mundo para explicar por qué el jugador alrededor del cual construyó su sistema durante meses no va a disputar el torneo. Y lo tendrá que hacer sabiendo que esta vez no hay argumento que presentar. Lo que ocurrió está documentado, está grabado, y está demasiado claro para que ninguna explicación lo suavice. Eso es lo que Mbappé le dejó a Deschamps después de años de protección incondicional. Una rueda de prensa imposible y un equipo que tiene que reconfigurar en días el proyecto que llevaba meses construyendo. Pero lo que Mbappé decidió hacer en estas horas no solo tiene consecuencias para Francia, tiene consecuencias para todo lo que viene después. Y lo que viene después, con el Madrid de Mourinho esperando una decisión y el fútbol entero haciendo la misma pregunta sobre el mismo jugador, es una historia que este canal va a seguir de cerca.